Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Bienvenidos al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. Les habla la doctora Lilia Núñez Orozco, jefe del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Estamos empezando un nuevo mes, un nuevo ciclo, y este mes de septiembre vamos a abordar el tema de las alteraciones cognitivas. Y esto es motivado porque el 19 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, que si bien no es el único problema que causa trastornos cognitivos, sí es muy conocida la enfermedad. Todo mundo hace hasta bromas diciendo que el alemán les persigue, y así tenemos pues mucho conocimiento de la población acerca de esta enfermedad. Sin embargo, no es la única, y queremos platicar un poquito más ampliamente acerca de lo que sucede tanto en la enfermedad de Alzheimer como en otros problemas que causan alteración de la cognición. Vamos a platicar primero qué es la cognición. Esto es las capacidades mentales que tenemos y cómo es que estas capacidades mentales se pueden ir modificando con el paso del tiempo. Esto es, todos vamos a envejecer, y para muchas personas suena como natural que si se pierden estas facultades, pues es porque están ancianas las personas, y esto realmente no es así. Así que pues vamos a tratar de explicar todos estos aspectos, y para ello el doctor Alejandro Aguilar Juárez, que es nuestro invitado, que le agradezco mucho que esté con nosotros, pues nos empezará a comentar todos estos conceptos. Bienvenido, doctor Aguilar. Muchísimas gracias, doctora Núñez, por la oportunidad de participar con usted. Gracias a todos los demás que me están escuchando el día de hoy. Vamos a comentar. Muy bien. Déjeme decir nada más que el doctor Alejandro Aguilar es neurólogo. Tiene una especial predilección por tratar pacientes con trastornos de la cognición, y que él tiene estudios especiales sobre los aspectos cognitivos que son abordados, estudiados, analizados y rehabilitados por los neuropsicólogos. El doctor Aguilar estudió neuropsicología, así que además de la neurología tiene esta especialización en estos aspectos cognitivos. Así que bueno, empecemos. ¿Qué vamos a definir primero? ¿Qué es la cognición? Me gustaría que por allí iniciáramos, doctor Aguilar. Sí, muchísimas gracias. La cognición es algo bien complejo. Es lo que nos hace diferentes a los seres humanos del resto de los animales. Y es resultado de las funciones que originalmente hace algunos años se les decía funciones mentales superiores. Ahora ya sabemos que eso es una barbaridad, porque no existen las funciones mentales superiores, porque no existen las funciones mentales inferiores. Entonces, la cognición pues es el resultado de esas funciones mentales. ¿Cuáles son las funciones mentales? Bueno, pues son estas funciones que realiza principalmente la corteza del cerebro, y en particular algunas áreas de la corteza, esa área de los lóbulos frontales en su porción más posterior e inferior, en estrecho contacto con el lóbulo parietal,
y las áreas de la corteza que están también hacia atrás y abajo del lóbulo parietal, en comunicación muy estrecha con el lóbulo temporal y con el lóbulo occipital, de tal manera que le dicen la encrucijada temporoparieto-occipital. ¿Cuáles son esas funciones? Tendríamos que empezar por comentar que la gran mayoría de los animales tienen sus actividades motoras en respuesta a estímulos ambientales, a estímulos externos, ya sea de necesidad, hambre, por ejemplo, o ya sea de amenaza, algún otro animal que llegue, que pueden ser motivo de agresión física para el animal reacciona. El caso es que reacciona como resultado de estímulos externos, estímulos ambientales. En el caso del ser humano, esto ya no necesariamente es así. Sí reaccionamos muchas veces en respuesta al ambiente, pero la gran mayoría de las veces no es así, sino que nuestras actividades, nuestros movimientos, nuestras palabras, todo es originado en nuestro interior, en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento. Ya no es resultado del hambre, del miedo, del susto o del gusto, sino que es por iniciativa propia del ser humano, sin un motivo aparente. Esta función, que es el inicio de las actividades, la iniciativa, la voluntad, que le decimos volición, al deseo de hacer las cosas que surge dentro de nosotros. Esa es quizá la primera de las funciones mentales que tendríamos que comentar. Después de esto, no solo necesitamos nosotros el tener el deseo de hacer alguna actividad, sino que después del deseo debemos planear cómo hacer esa actividad. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos a ir? Si es que tenemos que cambiar de ambiente para realizar esa actividad que estamos planeando. ¿Cómo la vamos a hacer? El orden preciso en que vamos a realizar cada una de las actividades para llegar al fin esperado. Y después, el control, el monitoreo y autocontrol de esa función que estamos desempeñando. Todas estas funciones de iniciativa, control, planeación son resultado del funcionamiento del lóbulo frontal. Y podríamos decir que aparte de eso, se requiere la memoria a muy, muy corto plazo. Debemos de planear las cosas y al mismo tiempo tener en la memoria, tener en la cabeza qué es lo que hicimos, qué es lo que nos falta por hacer, de tal manera de llegar a buen fin en lo que planeamos originalmente. A esto que se le llama memoria de trabajo, también está ubicado principalmente en el lóbulo frontal. Entonces, estas funciones de iniciativa, control y mantenimiento de la acción hasta llegar a buen fin es un grupito de actividades de funciones mentales. Después de esto necesitamos, para poder llevar a cabo estas funciones, estar recibiendo información del medio ambiente. Si es cierto, el deseo de hacer las cosas surge en nuestro interior, en nuestro pensamiento, pero necesitamos tener información del entorno, del medio ambiente, dónde están los objetos que vamos a ocupar, cómo son esos objetos, llevar un control de nuestros movimientos, porque empezamos a mover la mano, por ejemplo, pero necesitamos que nuestro cuerpo, nuestro cerebro esté consciente de cómo se está moviendo la mano para poder llevar el monitoreo. Y esto, que es una función sensitiva, sensorial, saber dónde está mi pie, dónde está mi mano, cómo lo estoy moviendo, para dónde va, eso es función del lóbulo parietal. Es algo de sensibilidad también. Después necesitamos otras funciones más, que son el saber qué lugar estamos ocupando en nuestro espacio, en nuestro entorno, qué lugar estamos ocupando en la silla en que estoy sentado ahorita, por ejemplo, en la habitación en que estoy localizado, porque dependiendo de eso es las actividades que vamos a estar desarrollando. A esto, que es habilidad visoespacial, la capacidad que tenemos para ubicarnos
orientarnos en nuestro espacio, en nuestro entorno, también es otra función mental, ubicada predominantemente en el lóbulo parietal. Necesitamos también algunas otras funciones, ya que planeamos las cosas, ya que sabemos dónde estamos y cómo lo vamos a hacer. Necesitamos desarrollar más que desarrollar algunos movimientos, algunas actividades que son muy complejas y que debimos aprenderlas y las aprendimos en tiempos anteriores, en la infancia, en la juventud y todavía el día de ayer que estuvimos aprendiendo cosas. Si se trata de movimientos complejos como el escribir, como el teclear en una computadora, como algo que es bien complejo, que es manejar el ratón de la computadora, ya sea de estos de touchpad o ya sea de ratón de cable o inalámbrico, el movimiento, esos movimientos tan complejos, se llaman praxias, sin olvidar otras praxias que son mucho más comunes, más elementales, digamos, por decirlo así, como levantarnos de la silla, bañarnos, ocupar los cubiertos para comer, vestirnos, peinarnos. Todo esto que son movimientos muy complejos, si lo vemos detenidamente, son movimientos muy complejos y que están previamente aprendidos. Podemos estar platicando nosotros con el vecino, con la esposa, con el amigo en la mesa y al mismo tiempo estar cortando la carne y comiendo. Esto no lo estamos pensando de manera paso por paso y ahora tengo que tomar el cuchillo y ahora voy a cortar la carne. Eso no lo hacemos, son praxias. Esa es otra función mental y también está localizada predominantemente en los lóbulos parietales. Y otra función mental que es importante es la capacidad que tenemos para reconocer objetos, personas que ya hemos visto previamente o hemos oído previamente y necesitamos de estas habilidades de reconocer estos objetos o personas para poder llevar a cabo la función. Esta capacidad o estas capacidades más bien de reconocer objetos, personas con base en sus características físicas, de sonido, de temperatura, de movimiento, se llaman gnosias y es otra de las funciones mentales que desarrolla el cerebro. En parte, dependiendo de si es visual, auditiva, sensorial, demás, puede estar localizada parietal, temporal, occipital, pero bueno, finalmente es de esta región de la corteza que se llama encrucijada temporoparieto-occipital. Me falta una función mental que es bien importante y quizás las más complejas junto con la memoria, y es el lenguaje, esta capacidad maravillosa, extraordinaria que tenemos de comunicar a las personas que están a nuestro alrededor muy cercanamente a través del lenguaje verbal. Ahora con estos dispositivos electrónicos un poquito más alejadas y sigue siendo comunicación verbal. Pero la comunicación escrita, que ha sido básica desde hace muchos cientos, miles de años para poder comunicar nuestro pensamiento, nuestros conocimientos, nuestro estado de ánimo al entorno cercano, inmediato o distante en el tiempo. Esta capacidad que tenemos para comunicarnos con otras personas es lenguaje y todos hacemos uso del lenguaje adquirido desde muy tempranamente en nuestra vida, desde niños, desde antes del nacimiento, poco tiempo después del nacimiento vamos comprendiendo los sonidos, si bien no podemos escribir ni leer, pero sí comprendemos lo que nos dice la mamá, el papá, las personas que están a nuestro alrededor. El lenguaje es una de las funciones importantes del sistema nervioso central, de las funciones mentales que ya dijimos que no son superiores. Y me falta otra, que es muy compleja, la memoria. Y aquí la capacidad que tenemos para almacenar información en nuestro cerebro, de muchos tipos de información sonora, visual, motora, demás,
cuyo asiento es el más difícil asiento anatómico, perdón, cuyo asiento anatómico es el más difícil de delimitar, porque puede ser cualquier área del cerebro. La capacidad esta que tenemos de aprender, que se llama memoria, pues sería otra de las funciones mentales que debemos de tener en mente cuando estamos abordando a las personas con algún deterioro cognitivo. Muy bien. Nos faltó comentar la atención. Sí, lo pasé por alto cuando hablé de la planeación. Sin embargo, sí es cierto, requerimos estar atentos, las personas que nos están oyendo ahorita, a esta hora del día, en donde ya empieza a hacer hambre, a tener hambre, a estar fatigados, cansados por el trabajo. El mantener la atención fija en un objetivo que nos interesa, con todo y que pudiera haber algunos otros estímulos de supervivencia, como el hambre, por ejemplo, es algo bien importante y que nos ayudan al desempeño, a realizar nuestras actividades cotidianas. Muy bien. Entonces, pues este panorama amplio que nos ha dado el doctor Aguilar nos permite entender que nuestro cerebro ha ido adquiriendo con el tiempo, desde que nacemos, cada una de estas funciones que en conjunto nos van a permitir ser lo que somos como seres humanos. Estas características que cada quien tiene para desarrollar estas funciones mentales también nos diferencian entre un ser humano y otro. Habrá gente que tenga una mejor memoria, habrá gente que utilice el lenguaje de una manera muy adecuada, muy amplia, con un gran vocabulario, etcétera. Pero a final de cuentas, todos los seres humanos, por sencillas que sean las tareas que desarrolle, requiere de esta conjunción de capacidades para poder desenvolverse en la vida cotidiana. No necesitamos ser altos ejecutivos de algo ni maestros de ciencias muy avanzadas, sino simplemente para despertarnos, empezar nuestras actividades del día, ir a la escuela, los niños o los adolescentes, adultos jóvenes, ya las personas de edades un poquito más allá de la adultez joven, pues van a su trabajo y lo van a desempeñar de una manera apropiada. Van a llegar a su lugar de trabajo, van a desempeñarlo, van a regresar a su casa, van a tener actividades de esparcimiento y para todo ello requerimos funcionar adecuadamente en estos aspectos cognitivos. Así que cuando esto no está del todo bien, empezamos a tener algunas alteraciones para estos desempeños que poco a poco se pueden ir notando. Antes de que lleguemos a comentar cuando hay fallas, les decía yo en el principio del programa que se considera como natural que conforme avancemos en edad, vayamos teniendo deterioro de estas capacidades, lo cual es realmente un mito, aunque sí podemos tener cambios que nos va dando el envejecimiento. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Envejecemos para perder todas estas capacidades o podemos incrementar nuestra edad y seguir manteniendo estas capacidades? Antes de que me conteste, le quisiera comentar a usted y a la audiencia de estos mensajes que todos recibimos en los chats, donde dice, alguno que recién me llegó, dice que la plenitud de las capacidades mentales está entre los 60 y los 70 años.
que es cuando la gente desarrolla más estas capacidades. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Esto es así o es lo contrario? Cuando llegamos a los 60, 70 años empezamos a... Bien interesante, doctora. Gracias por el comentario y por la pregunta. Es bien interesante. Fíjense que desde antes de nacer y después de nacer también, nuestro cerebro tiene un número muy, muy, muy grande de neuronas y sobre todo un número muy grande de conexiones interneuronales. Ustedes saben que para el desempeño de nuestras actividades, tanto más simples como las funciones mentales, es necesario que grupos de neuronas que se llaman redes neuronales se comuniquen con otras neuronas a través de prolongaciones de la misma neurona que se llaman axones. De tal manera que la comunicación de unas neuronas con otras pueden hacer que tengamos nuestras actividades comunes y nuestras funciones mentales funcionando correctamente. Entonces, nacemos con un cierto número de neuronas y un cierto número de conexiones interneuronales. Poco tiempo después de nacer, el número de neuronas se va disminuyendo. Más rápido o más lento, pero se va disminuyendo el número de neuronas. Y el número de prolongaciones de comunicaciones interneuronales, que se llaman sinapsis, también se va disminuyendo. No se llegan a perder todas, obviamente, nada más se reduce el número. Sin embargo, llama la atención que en este momento, en esta etapa de nuestra vida, en donde el número de neuronas y de conexiones interneuronales va disminuyendo, nosotros vamos adquiriendo un número mayor de habilidades, conocimientos, memoria, lenguaje, motoras y todo, planeación, atención, todas estas funciones de las que ya comentamos. Esto parece estar relacionado estrechamente con la aparición de una cosa que se llama mielinización. Cada prolongación de una neurona para hacer sinapsis, para hacer contacto con la siguiente neurona, debe de estar recubierta por una capa de grasa que se llama mielina, dada por unas células particulares que se llaman oligodendrocitos. Bueno, se produce la mielina. Da la impresión de que esta producción de mielina, la mielinización en las etapas tempranas de nuestra vida, juega un papel importante para la adquisición de nuestras habilidades. Y además de esto, si se pierden algunas conexiones neuronales, si se pierden células neuronales, pero dependiendo de la estimulación a la cual esté sometida nuestro cerebro, va a perderse más o menos neuronas o más o menos conexiones interneuronales. Si sumamos la preservación de neuronas y sinapsis y la mielinización, explica el por qué vamos aprendiendo y adquiriendo habilidades. Este proceso de mielinización y conservación de neuronas y sinapsis lleva una curva ascendente, vamos aprendiendo, se va mielinizando y conservándose prolongaciones desde que nacemos hasta aproximadamente los 20 años de edad, que es cuando se alcanza el máximo de mielinización de nuestro sistema nervioso central. Y es cuando estamos en la mayor capacidad de aprender cosas y de madurar nuestras funciones mentales. Después de los 20 años, ya la mielinización, sigue habiendo mielinización, que en este caso ya se llama remielinización, se pierde mielina, se adquiere mielina, se remieliniza. Y se siguen adquiriendo nuevas conexiones interneuronales, nuevas prolongaciones, nuevas conexiones. ¿De qué depende? De la estimulación a la que esté sometido nuestro cerebro. Si nosotros estamos en actividad, si nuestro cerebro está en actividad constante,
manteniendo la atención, leyendo, estudiando, aprendiendo y enseñando, nuestro cerebro se va a mantener con muchas neuronas, muchas prolongaciones, y esto da como resultado una cosa que en neuropsicología se llama ahora la reserva cognitiva. De tal manera que después de los 20 años de edad se puede ir perdiendo número de prolongaciones de sinapsis, sobre todo sinapsis, no tanto neuronas, pero la reserva cognitiva nos permite seguir funcionando muy bien. Seguimos aprendiendo cosas, seguimos adquiriendo habilidades motoras y de todo tipo. ¿Qué es lo que pasa conforme avanzamos en edad? Y sobre todo después de los 40, 45 años de edad, a nuestro cerebro ya le cuesta más trabajo generar nuevas prolongaciones nerviosas, establecer nuevas sinapsis, y las neuronas, pues que se siguen perdiendo después de que nacimos y a los 45 años se han perdido muchas, se van a perder. Sin embargo, lo que más parece estar relacionado con el cambio de nuestros procesos cognitivos después de la edad madura, 40 y tantos años de edad, parece ser la reducción de sinapsis. Sin embargo, miren, ya se empiezan a perder sinapsis que habíamos adquirido en la infancia. Sin embargo, disminuye la cantidad de neurotransmisores, obviamente. Sin embargo, el número de neuronas que sí se reduce, no se reduce tan significativamente. Pero esta reserva cognitiva de la que yo les hablaba, lo que aprendimos, lo que sabemos y lo que seguimos ejercitando nuestro cerebro, va a permitir que nuestro desempeño cognitivo se conserve, se mantenga el resto de nuestra vida. Cambia nuestras habilidades cognitivas y en particular la memoria cambian. Si ustedes se dan cuenta, en la infancia temprana y la juventud es bien fácil aprender idiomas. El niño aprende el idioma de una manera lógica, innata, sin ningún problema. Sin embargo, a mi edad, o un poquito antes incluso, el aprender un nuevo idioma nos cuesta más. El aprender otras cosas, el tener el aprendizaje textual, literal, como dice en un libro, nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, gracias a la reserva cognitiva que adquirimos con el paso de la vida, ya no aprendemos literalmente tan fácilmente, pero adquirimos ideas, pensamientos mucho más fácil de lo que adquiere ideas o pensamientos un niño pequeño o una persona muy, muy joven, 15, 20 años de edad. Entonces, nuestros procesos cognitivos cambian con el paso de la edad, pero no hay un límite preciso, biológico, una línea, un marcador, una proteína, una enzima, algo que podamos decir, es que hasta aquí es donde estamos en el mayor uso, en la mayor eficiencia de nuestras facultades mentales. Eso no existe. Es muy variable de una persona a la otra, de tal manera que hablar así, es que a los 40 años o a los 50 años es cuando estamos en la mejor edad, es difícil decirlo. Es muy variable de una persona a la otra. Sin embargo, sí podemos decir, a los 50 años de edad, y ahora ya lo digo con conocimiento de causa, a los 60 años de edad, uno está en plenitud de fuerza muscular, de memoria, de empeño, intereses, afectos, de tal manera que a lo mejor podríamos decir, sí, por ahí de los 60, pero pues es muy variable de una persona a la otra. Lo que sí sabemos es que nuestros procesos cognitivos cambian conforme avanzamos en edad. Muy bien, pueden cambiar para bien o para mal. Quizá este comentario que yo hice para que nos platicara de estas situaciones de las edades,
pues lo mandan las personas mayores para darse muchos ánimos. Sin embargo, no Sí, están tan alejadas de lo que estamos viendo actualmente, porque si recordamos los personajes históricos, la historia misma que ha transcurrido con la humanidad, pues sabemos que la gente hace muchas décadas tenía una expectativa de vida mucho menor y el aspecto y la conducta de las personas que llegaban a cierta edad era de personas muy mayores que ahora no lo vemos así. Por ejemplo, pues uno se acordará, los abuelos de los años 50 a lo mejor se veían como unos ancianitos muy mayores cuando tenían 60 años y ahora una persona de 60 años se ve mucho más llena de vitalidad, camina más, más erguido, con pasos firmes, digo, a menos que tenga una enfermedad, pero de eso, digamos, alguien que no tiene una enfermedad de ningún tipo, pues va a envejecer y va a mantener mucho más tiempo este aspecto de vitalidad y de verse un poco más joven de lo que su edad cronológica marca. Esto en el aspecto físico, pero también en su conducta y en el aspecto cognitivo. Y pues la expectativa de vida se ha incrementado. Ahora tenemos la expectativa de vida en los hombres en los 70 y tantos años y en las mujeres prácticamente en los 80, un poco más. Y también vemos que si en efecto habrá algunas personas que cronológicamente son muy mayores y lo aparentan o se ven incluso más, más mayores, por decirlo de alguna manera, pero otras no, otras siguen manteniendo actividades y siguen manteniendo su autonomía, su voluntad, sus decisiones, a pesar de tener edades muy avanzadas. Y a esto se le llama envejecimiento exitoso. ¿Está de acuerdo con el término, Alejandro? ¿Nos puede ampliar un poco este concepto? sí, el término me gusta, el de envejecimiento exitoso. Deja mucho que desear, pero pues me gusta. Ya habíamos comentado que nuestros procesos cambian. Sí, no hacemos igual las cosas que cuando teníamos 20 años. Pero el hecho de estar en posibilidades de crear, que es lo de las habilidades que más nos distinguen del resto de los animales, el crear voluntariamente objetos para nuestro uso y para nuestra comodidad, pero al mismo tiempo mantener la memoria, el poder tomar decisiones, el formar parte de un grupo social, de una familia, el poder tener ingresos por nuestro trabajo, entre otras cosas, junto con la capacidad que tenemos de movernos, de desplazarnos, de disfrutar y ser felices, a eso le decimos, a todas estas capacidades, cualidades, a pesar de la edad de más de 65 años, que es un límite arbitrario, pero después de los 65 años se le dice envejecimiento exitoso. Sí, y esto depende, no lo comenté, esto depende, no nada más de las características biológicas, anatómicas de nuestro cerebro, sino que depende de otros factores ambientales, la gran mayoría de ellos, como cuáles: malos hábitos de alimentación, el uso de tóxicos como son el tabaco, el alcohol, algunas drogas de abuso, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el no leer, no estudiar, no tener mucha iniciativa para hacer cosas nuevas, cosas estimulantes. Eso puede hacer que se deteriore nuestro desempeño y que lleguemos a tener un envejecimiento no exitoso.
Bueno, nada más. Muy bien, entonces debemos empezar a preparar nuestro envejecimiento desde edades tempranas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues teniendo buenos hábitos de vida, como usted acaba de mencionar, el comer adecuadamente, el no hacer uso de sustancias que pueden ser dañinas para el organismo, aunque no se vean los malos efectos de manera inmediata, con el tiempo pues se van a cobrar la factura el usar este tipo de cosas. Desde la marihuana en edades tempranas, las drogas de abuso, el alcohol, que es una droga que si bien es lícita, es una droga muy dañina, el tabaco, todo esto va a ir afectando la salud general y la salud cerebral. Y por otro lado, lo que ha hecho bastante hincapié, el hecho de que continuemos incrementando la reserva cerebral, haciendo cosas que involucren a nuestras habilidades cognitivas. El pensar, el hacer cosas, el planificar, el tener responsabilidades y tomar decisiones, y todo esto nos va a ayudar a que el cerebro mantenga estas conexiones y que incluso se enriquezcan, aunque las neuronas se vayan reduciendo. Hay quien dice que no usamos nuestra capacidad cerebral al 100%. Esto está, bueno, no es un decir, es un hecho plenamente demostrado y hay muchas cosas fantasiosas a veces que se han llevado a la creación de películas y de novelas y demás. ¿Qué pasaría si alguien utilizara el 100% de su capacidad cerebral? Esto quiere decir que eche a andar todas las neuronas de que dispone. Tenemos tantos millones que aunque se nos vayan dañando algunas, nos quedan muchísimas más y debemos mantener el uso de esas neuronas que están sobreviviendo al proceso del envejecimiento y lograr con estas actividades estimulantes que tomamos del exterior más la cuestión volitiva, continuar usándolas y creando conexiones nuevas, que es lo que nos va a permitir mantener ese funcionamiento. Entonces, pues hay que ir fabricando eso, como decía, desde edades tempranas. Y podemos equiparar el uso del cerebro a los ejercicios que hacen ahora con mucha dedicación la gente joven para mantener sus músculos activos. Ustedes saben, músculo que no trabaja se va a ir reduciendo en su volumen y en su capacidad de fuerza. Si el cerebro no se utiliza, pues también se va reduciendo. Y uno dice, bueno, ¿y cómo utilizamos el cerebro? Pues ya dijimos, con todas las actividades cotidianas de la vida diaria, con el involucrarnos en aprender cosas nuevas, en tener una cultura más amplia, el estar enterados de lo que sucede. Hay muchísimas formas de estimular a nuestro cerebro de modo que las neuronas sigan funcionando y lo hagan adecuadamente. Entonces, pues esto es lo que queremos dejar como parte del mensaje que estamos empezando a dar para que la gente vaya previendo cómo va a ser su futuro cuando tenga una edad mayor. Y si ya llegó a una edad mayor, pues que no diga, pues ya llegué aquí y hasta aquí se acabó todo y ya empezamos un declive, sino tratar de mantener este ascenso en la medida de lo posible para poder seguir
pues aprendiendo cosas y manteniendo esta reserva cerebral que no queremos que se nos vaya, sino que la tengamos pues lo mejor posible, no dilapidarla y no afectar esta salud cerebral ya en edades mayores, descuidando padecimientos que se nos van dando con la misma edad, pero que tienen que ver con este proceso de los hábitos de salud que no atendemos adecuadamente en edades más jóvenes. Ahora, el hecho de que la gente envejezca necesariamente marca este declive del que estamos hablando y debemos pensar que las fallas que pudieran irse dando son efecto natural del envejecimiento, o aquí entran otros factores que llamaríamos el envejecimiento patológico. ¿Qué nos dice? Sí, ya habíamos comentado que, bueno, nuestras funciones mentales van cambiando conforme pasa la vida, conforme va pasando la edad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el marcador o el límite para decir esto es envejecimiento normal y a partir de aquí es envejecimiento patológico? Eso es bien complicado y ha habido muchas publicaciones, muchos estudios, conferencias y demás, tratando de tratando de encontrar un marcador biológico que nos diga esto es normal y esto es patológico y no se ha logrado establecer con certeza. Desde el punto de vista anatómico microscópico sí hay diferencias. Ya comentaba yo hace un ratito que el envejecimiento, que como parte del envejecimiento de nuestro sistema nervioso, se va reduciendo en parte el volumen del cerebro en general, pero en gran medida las conexiones sinápticas y en particular en algunas regiones del cerebro, el lóbulo temporal, la porción medial del lóbulo temporal, que es donde se asienta la memoria principalmente, y la porción frontal de nuestro cerebro. Pero son conexiones neuronales. Sí se reduce el número de neuronas, pero no significativamente. En cambio, en el envejecimiento patológico, lo que sucede es que se pierden neuronas. Sí se pierden sinapsis. Si se pierde la neurona, se pierde la sinapsis también, obviamente, porque es prolongación de la neurona. Pero aquí ya no es nada más las prolongaciones neuronales y las uniones sinápticas, sino que se pierden cuerpos neuronales, se pierden las células, no nada más la comunicación entre ellas. Y esto da lugar a características neurológicas, neuropsicológicas particulares. Entonces, si hay un marcador que es microscópico, del cual no podemos hacer uso sino hasta después de que fallece la persona, desgraciadamente. Algunos otros marcadores que se han tratado de establecer es la aparición de algunas alteraciones estructurales, microscópicas en el cerebro, como es la acumulación de sustancias tóxicas en nuestro cerebro. Una de ellas que se llama material amiloide, que es una sustancia que es una proteína que se va depositando fuera de las neuronas, alrededor de las neuronas y hace que se intoxiquen, que se inflame el cerebro y que se mueran las neuronas. Y el material amiloide. Y la otra sustancia, que son las marañas neurofibrilares, que son neurotúbulos, neurofilamentos, que son estructuras microscópicas que están en el interior de nuestras neuronas y que se dañan, se acumulan dentro de la neurona y hace que se mueran las neuronas. Esto que se llama marañas neurofibrilares sería el otro marcador muy sugestivo del envejecimiento patológico, sobre todo en una enfermedad que se llama enfermedad de Alzheimer. Entonces, sí hay marcadores, pero miren, este detalle es importante.
todas las personas, por el simple hecho de ir avanzando en edad, vamos acumulando material amiloide y marañas neurofibrilares en nuestro cerebro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo normal y lo patológico? Pues el volumen, el número, la cantidad de amiloide y la cantidad de marañas y la reducción, el número de neuronas que se pierden. Pero esto es hasta después de que la persona fallece, que se puede hacer la autopsia, fijar al cerebro, hacer cortes histológicos y verlos al microscopio y decir, ah, sí, tiene poquitas neuronas y mucho material amiloide y marañas, que se ve también en personas sanas, pero en esta persona tiene más de lo que esperaríamos para una persona sana. Y entonces allí el patólogo nos dice, esta persona desarrolló esta cantidad de anomalías y por tanto puede diagnosticar patológicamente una enfermedad de Alzheimer, que decíamos es la más conocida de las enfermedades que causan deterioro cognitivo. De hecho, es la más frecuente porque alrededor del 50% de los casos de deterioro cognitivo corresponden a la enfermedad de Alzheimer, pero hay muchos otros motivos para que ocurra un deterioro cognitivo que se ve, como decíamos al principio, natural, entre comillas, cuando la persona incrementa en edad. Y volviendo a otra vez, perdón que Perdón, insista, ¿le puedo interrumpir? sí, claro, Mire, es que esto es interesante. Creo que se nota que me gusta el tema, ¿verdad? Es bien sí, interesante claro. porque, Por mire, eso está usted aquí, mire, por esa predilección. el Sí, punto es que el patólogo nos puede decir, tiene mucho material amiloide, muchas placas amiloides, muchas placas seniles y tiene muchas marañas neurofibrilares, pero él no nos puede decir si la persona tuvo demencia o no. Tiene las placas, tiene el marcador patológico, pero el decir si tuvo demencia de Alzheimer no lo puede decir sino el médico que estuvo atendiendo, platicando y revisando al enfermo y que nos diga si es cierto, tuvo deterioro patológico de sus funciones mentales y junto con la característica patológica, ahora sí podemos hacer el diagnóstico definitivo de enfermedad de Alzheimer. Pero el patólogo por sí mismo, a diferencia de lo que sucede en otras enfermedades, tumores, por ejemplo, en donde ve células cancerosas y dice, tiene un cáncer de este tipo, en este caso de las demencias, no nos puede decir si tuvo demencia o no. Nos puede decir que tuvo el marcador anatómico que pudo haber dado origen a demencia de Alzheimer, pero no nos dice si la tuvo o no. claro. Esto que acaba de comentar, qué bueno que me interrumpió porque es algo muy importante de hacer la correlación de lo que está manifestando la persona con los estudios que hacemos o incluso con la autopsia, porque no se vale, y esto a veces lo veíamos muy frecuentemente, no se vale asustar a las personas que por alguna razón, porque se golpearon la cabeza, porque les duele, por lo que sea, van a hacerse una tomografía, que es un estudio pues ya muy común, que mucha gente se hace, lo necesite o no, debemos decirlo, y resulta que tiene un volumen cerebral disminuido y antes el médico que interpretaba los estudios decía compatible con enfermedad de Alzheimer y ahí corría la persona asustadísima a pedir consulta neurológica porque ese estudio les dijo que tenían enfermedad de Alzheimer y eso es totalmente falso. Si la persona está funcionando bien, aunque parezca que su volumen cerebral está reducido, quizá más allá de lo esperado para la edad, no, nadie puede decir que tiene una enfermedad de Alzheimer si la persona funciona perfectamente bien. Tiene que haber una manifestación
clínica le llamamos, tiene que haber síntomas, tiene que verse que hay alteraciones en el desempeño cognitivo y no por un estudio decir que está sucediendo un deterioro que no es así, no es real. Entonces sí es bien importante ver cómo funciona la persona, cómo se comporta, cómo están sus habilidades y si todo está bien, no tienen que estarse haciendo nada o si se lo hacen no les vayan a salir con algo que es un exceso de interpretación que no los debe asustar y no los debe alarmar al grado de que ya se sientan condenados a un declive horripilante que los va a dejar pues inutilizados, ¿verdad? Porque cuando existe realmente un deterioro, van a terminar con una discapacidad muy grave. Vamos a ahondar mucho sobre estos aspectos, pero antes de ello y antes de despedirnos, que estamos acercándonos al final de nuestro tiempo, le quiero preguntar al doctor Aguilar si solamente las personas mayores pueden tener deterioro cognitivo o este puede suceder en cualquier otra etapa de la vida. Lo más común es que sea en edades avanzadas y lo más común es que sea después de los 65 años y ya dijimos que este es un límite arbitrario, no hay un límite biológico o estructural definido, es arbitrario. De tal manera que hace muchos años se clasificaba a los deterioros cognitivos como demencia senil, a la que empezaba después de los 60 a 65 años, y demencia presenil, a la que empezaba antes de los 60 a 65 años de edad. Las causas de demencia pueden ser muchas, más bien son muchas, desde infecciones, tumores, infartos cerebrales, hemorragias, tóxicas, algunas fallas en la glándula tiroides y otras glándulas de nuestro cuerpo. Las causas son muchas y ya lo comentaremos más adelante. Algunas de ellas son genéticas también, de tal manera que si vemos a las causas, pues cualquier persona de cualquier edad puede tener una infección en su sistema nervioso, meningitis, por ejemplo, encefalitis, por ejemplo, y eso puede dejar secuela, como secuela deterioro cognitivo, porque la inflamación en el cerebro fue muy severa, muy extensa. Y cuando son genéticas, el deterioro cognitivo puede ser desde mucho más temprano en la edad de la persona. 6 años, 7 años de edad, 10 años de edad, dependiendo de la causa que le dé origen al deterioro neurocognitivo. Lo más común entonces es que las demencias, muchas de ellas sean después de los 60, 65 años, pero puede ser a cualquier edad, desde niños muy chiquitos, 6, 7, 8 años de edad, hasta jóvenes en pleno uso jóvenes 20, 25 años, en donde apenas están incluyéndose en una vida social y laboral productiva. Bueno, a cualquier edad hay que considerar, y sí quiero hacer mención a las causas traumáticas, porque los traumatismos son una causa muy frecuente de lesión cerebral y que se da sobre todo en jóvenes, sobre todo en hombres, por ahí de los 20, 25 años, en que conjuntan, algún joven me decía, se conjuntaron dos factores de riesgo, la velocidad y el alcohol. Sí, el andar en vehículos automotores, motocicleta, automóvil, el que sea, bajo los efectos del alcohol, causa traumatismos graves y obviamente pueden quedar con demencia como secuela. Muy bien, entonces, bueno, estábamos sin haber dicho la palabra demencia en el principio de nuestra plática, pues ya la sacamos a relucir en varias ocasiones y
puede ser un sinónimo, de hecho lo es, el deterioro cognitivo, que ahora se clasifica en leve o en mayor. Esto puede denominarse demencia, que era el término que se usaba mayormente, ahora se ha modificado y le llamamos deterioro cognitivo mayor a lo que antes se le llamaba demencia, que podríamos decir que la palabra significa como pérdida de la mente, pero en el sentido de estas funciones mentales tan importantes para nuestro desempeño cotidiano y de otras cosas dependiendo de lo que hagamos en nuestras actividades. Entonces, sí, estamos hablando también de demencia y el llegar a la edad senil que ahora se pone, como dijo el doctor Aguilar, como límite arbitrario entre 60 y 65 años, bueno, pues no es, como decíamos, sinónimo de llegar, el llegar a esa edad no es sinónimo de que vamos a tener un deterioro cognitivo. De hecho, se espera que no lo haya y que la gente mantenga sus funciones cognitivas hasta el final de su vida, cualquiera que sea el tiempo que le toque vivir. Y lo que sí podemos decir, y esto lo saben muy bien los neuropsicólogos, es que estos cambios de la edad, aún con el envejecimiento exitoso, sí nos van a modificar sobre todo la velocidad con que hacemos el procesamiento de todas estas situaciones en las que funcionan las capacidades cognitivas, pero no más de eso. Entonces es muy importante comentarlo porque no es la edad sinónimo o condena de que se nos van a perder estas funciones cognitivas, y de hecho si tenemos lesiones cerebrales en otras edades o procesos genéticos que marcan este deterioro, pues sí vamos a tener el deterioro cognitivo en otras edades que no son solamente la edad mayor. Entonces, pues vamos a ir analizando en los siguientes programas esta serie de situaciones que pueden ocurrir por diversas circunstancias, por diversos padecimientos que pudieran conducir a una pérdida de estas capacidades cognitivas y a una demencia que puede ser tan profunda que la persona quede en calidad de bulto, que no pueda moverse, que no pueda hacer nada por sí misma, y grados menos severos en el proceso dependiendo de la enfermedad de la que estemos hablando y que vamos a ir comentando en las siguientes charlas que vamos a tener con el doctor Aguilar. Bueno, pues el tiempo está llegando a su fin. No me queda más que agradecer al doctor Aguilar su presencia, el que nos comparta todos estos conocimientos y nos los explique de una manera muy comprensible para que nuestra audiencia que nos está prestando atención también comprenda muy bien todo esto que ha llevado mucho tiempo entender, que todavía hay cosas que no sabemos y que la investigación sobre estos procesos sigue en marcha, tratando de buscar soluciones para que las personas no lleguen a grados terribles de un deterioro cognitivo que es tan discapacitante. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por hoy. Les invitamos a continuar escuchándonos en los programas siguientes. Mil gracias, doctor Aguilar. Gracias a usted, doctora, y gracias a la audiencia por permitirme entrar a su casa y escucharme. Muy bien, pues nos vemos la próxima. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.